En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Hoy celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles del Señor. Este día podríamos hacer unas grandes reflexiones sobre la vida de Pablo, su conversión, la vida de Pedro también, su conversión. Pero quisiera detenerme hoy en el martirio de ellos. Por eso el color rojo. Cuando se celebra un santo y ustedes ven que el sacerdote se viste de rojo, significa que ese hombre murió mártir. Por ejemplo, si celebráramos hoy la fiesta de otro santo, como por ejemplo Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Francisco de Asís, el color sería blanco porque ellos no murieron mártires. Entonces los mártires, cuando ven que el sacerdote está celebrando la fiesta de un santo y se viste de color así, por ejemplo, imagínense que hoy estemos celebrando la fiesta de San Joselito Fernández del Río, ¿cómo sería el color? Color rojo. Pero si estuviéramos celebrando la fiesta de Carlos Acutis, ¿qué color sería? Blanco, blanco, ¿verdad? Entonces, hoy, este día, la iglesia recuerda el martirio de estos dos santos y podrán decir, pero ¿y por qué se celebran juntos? Si San Pedro era uno, San Pablo era el otro, ¿por qué la fiesta? Porque, hermanos, recuerden que San Pedro y San Pablo van a morir tras una persecución del emperador Nerón, ¿verdad? Este emperador, había un barrio pobre en Roma y en ese lugar dijo, yo quiero construirme un palacio. Pero ¿cómo sacaba a esa cantidad de gente pobre de ahí de Roma? Entonces este era un emperador loco. Entonces, y lo que hizo fue en la noche prenderle fuego a todo aquel barrio con la intención de querer desocupar ese lugar para construir su palacio. Y en Roma era un tiempo que estaba haciendo mucho calor y estaba haciendo viento. Y en esa noche el fuego no solamente quemó ese lugar, sino que quemó casi más de la mitad de toda Roma. O sea, fue uno de los incendios devastadores en toda la ciudad de Roma. Y él le echó la culpa a los cristianos. Dijo que eran los cristianos los culpables de aquel incendio. Entonces, San Pablo, como nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, había sido llevado a Roma para ser juzgado por el emperador, pero como no era un delito que ameritara urgencia para ajusticiarlo, porque simplemente era una cuestión en el cual Pablo decía que un tal Jesús que en Jerusalén lo habían crucificado, Pablo decía que estaba vivo y los judíos decían que estaba muerto. Entonces era una discusión religiosa, entonces por lo tanto lo dejaron ahí. Y Pablo en Roma, él va a andar predicando la palabra de Dios encadenado,
Por eso en sus cartas dice, vivo encadenado por amor a Cristo. Y así andaba él, encadenado y predicando la palabra de Dios, bautizando, así andaba. Pedro había ido a visitar a Pablo. Había viajado desde Jerusalén, había viajado hasta Roma. Y es interesante porque el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que siempre donde iba Pedro, iba también ¿quién? Juan. Pero Juan no viajó a Roma esa vez, solo viajó Pedro. Y fue en ese tiempo cuando se dio esa persecución. Entonces, Pablo se había convertido ¿qué? En un líder de la iglesia de Roma, en un líder. Entonces, y Pedro era la cabeza de esa iglesia que estaba en Roma. Entonces, empezaron a perseguir tan duramente a los cristianos, tan duramente, que nos cuentan los historiadores que el emperador en una noche iluminó toda la ciudad de Roma con todos los cristianos que pudo capturar, los crucificó y les puso brea, que era un tipo de grasa, y les prendió fuego ante la vista de todos los romanos, que ardían de rabia y odio contra los cristianos, porque por culpa de ellos habían perdido casi toda su ciudad, habían perdido sus bienes, habían perdido a sus familias que habían muerto quemadas también. Entonces, ellos celebrando que los cristianos estaban pagando por aquel delito. Entonces, eso fue en el año 62. En el año 62. Entonces, a Pablo, que era el líder de la iglesia ahí de Roma, le cortaron la cabeza. Murió en esta fiesta, decapitado, le cortaron la cabeza. Pedro iba huyendo. Y aquí hay una historia bien curiosa. Pedro iba huyendo de Roma, iba huyendo tras la persecución. Claro, los cristianos le estaban ayudando a que huyera a Pedro de la persecución, igual que todos los demás cristianos. Y hay una anécdota curiosa. Imagínense esta anécdota. Y es una anécdota que se ha ido contando, está en los libros de historia, ahí la pueden encontrar ustedes. Cuentan que Pedro iba huyendo de Roma cuando de repente se encontró con un niño. Y entonces Pedro le dice, oye niño, ¿para dónde vas? Voy para Roma, pero ¿no ves cómo está? La gente la están quemando viva, mira la situación que está, no vayas. Y le dice, es que tengo que ir a morir crucificado nuevamente. Cuando Pedro oyó que aquel niño le dijo, es que voy a Roma a morir crucificado nuevamente, entonces Pedro reconoció que era Jesús, que se le había presentado a través de un niño. Entonces Pedro regresó a Roma, regresó y se entregó al emperador. Se entregó como el representante, como el jefe de la iglesia. Entonces, el emperador condenó a Pedro a morir crucificado, porque era la pena máxima que se le daba a los condenados. Pero Pedro dijo, está bien, pero por favor, pido como deseo no morir crucificado como nuestro Señor Jesucristo, sino morir crucificado cabeza abajo. Por eso San Pedro, cuando ustedes ven todas las historias y todo, está crucificado cabeza abajo, porque él no se consideró digno de morir como había muerto nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes empiezan a buscar cómo murió cada uno de los apóstoles, ahí van a encontrar, de hecho algunos apóstoles murieron crucificados normalmente, pero San Pedro no. San Pedro murió crucificado cabeza abajo y San Pablo murió decapitado. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Porque Pablo era un ciudadano romano y la crucifixión solamente era para los no romanos, porque era una de las muertes más bochornosas y más crueles, y una muerte que ningún romano tenía que padecer.
Entonces, por eso San Pablo le cortan la cabeza y a San Pedro muere crucificado cabeza abajo. Esa es la historia de estos dos grandes hombres. Pero ¿cuál es el centro de todo eso? Dos hombres que se entregan y aceptan el martirio por amor a los demás. Porque cuando el emperador mata a Pablo y mata a Pedro, ahí termina la persecución. ¿Por qué? Porque eran los dos líderes. Y al matar a los dos líderes, se los presentan al pueblo y le dicen: todo aquel que quiera seguir siendo cristiano va a morir como estos dos. Habían matado miles de cristianos. Entonces, no iban a seguir persiguiendo, sino que dijeron: ahora que cese el cristianismo, ¿verdad? Y ellos aceptaron morir por los demás. Y la pregunta que hoy tendríamos que hacernos es: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir por los demás? Por amor a los demás. Ustedes me podrán decir: ay, padre, pero es que no se sabe. Mamás, ustedes están entregando la vida por sus hijos. Papás, ustedes han entregado su vida por sus hijos. A veces pensamos que solamente se tiene que entregar la vida cuando de hecho hemos visto cuántas mamás, cuando a sus hijos los quieren matar o algo, las mamás se ponen en medio de sus hijos porque prefieren, y los papás prefieren que a ellos les hagan algo y no a sus hijos, ¿verdad? O un hermano defendiendo a su hermano para que no le haga nada, o el esposo defendiendo a su esposa, o viceversa. Yo me acuerdo de una señora, conocí una señora que llegaron a matar, a buscar a su esposo, unos bandidos, y ella les dijo: no está, y él se había ido a esconder al cuarto. Entonces no está, y los hombres se metieron, y tras ellos, ella se fue detrás. Entonces, y cuando a su esposo lo estaban queriendo matar, ella agarraba la punta de los fusiles con su mano. Entonces, y las balas con las cuales mataron a su esposo pasaron en sus manos, o sea, de forma quebrándole los huesos de sus manos, porque ella quería salvar a su esposo. Eso para muchos no tiene sentido. ¡Qué tonta! ¡Qué tonto! O sea, corre, huye, ¿verdad? Pero para un cristiano no. Porque para un cristiano el centro de la vida del hombre está en el amor. Y es Jesús quien nos dice que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros servimos, cuando nosotros hacemos algo para ayudar a las demás personas, ahí estamos entregando la vida también. Cuando tú te desgastas, es cierto que tú puedas tener quizás un título de médico, de maestro, cualquier otro título, pero todas las carreras, todos los títulos, todas las profesiones tienen una finalidad última. ¿Y cuál es? Servir a los demás. Si yo saqué una carrera y esa carrera, el único objetivo es lucrarme de ella, ¿en qué me convierto? En una persona cruel, despiadada, y que solamente voy a buscar la forma cómo aprovecharme de los demás. ¿Cómo aprovecharme? Y solamente voy a hacer algo cuando va a generar una ganancia, un ingreso. Pero cuando yo soy cristiano de verdad, he logrado sacar un título, tengo una carrera, tengo una profesión, y esa carrera yo la utilizo para ayudar a las personas, para poder alegrar la vida de los demás, entonces es cuando soy un buen cristiano. No me aprovecho de la necesidad, o no me aprovecho de mis conocimientos para engañar, para manipular, sino para ayudar. Eso no significa que entonces, como
esa es la vocación de un cristiano, significa que entonces yo no tengo que cobrar. No, es que no estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando tú te aprovechas. Cuando tú te aprovechas. Por ejemplo, un médico que llega a una persona con una enfermedad grave, y lo que ve en esa persona no es alguien a quien yo puedo ayudar, sino una persona a la que yo puedo sacarle dinero. Entonces yo me voy a aprovechar de esa persona. No voy a ver a un ser humano que va sufriendo, sino que me lo voy a quedar viendo en la cartera, que tan gruesa la llevan de dinero, para ver cuánto le logro sacar. Eso es ser inhumano. Eso es ser una persona egoísta. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a desgastar nuestra vida por los demás? Por ejemplo, en estos tiempos de emergencia, hay personas, cuando se ponen alerta nuestro país u otros países por los desastres naturales, estas personas les toca estar día y noche acuartelados y a la espera de que cualquier cosa pueda suceder. Y ahí están, arriesgando su vida para ayudar a las personas más necesitadas. Si alguien está arrastrándolo un río y esa persona está colgada de una rama, y yo soy salvavidas o soy persona de que estoy ocupando el cargo de salvavidas, de ayudar a alguien, no voy a sacar el celular, o han visto ustedes a algún policía, a uno de bombero o alguien que dice, mire, allá se está quemando una persona, vamos a ver cuánto tiempo dura la casa. No, esas personas se meten a la casa. Esas personas se tiran al agua y van a ayudar, porque les van a pagar más. Yo nunca he oído que digan, mire, a este bombero por haber salvado a esta familia que se estaba quemando, la sacaron, les vamos a pagar más. No. O a este bombero que se arrojó al agua, que llevaba arrastrada a una persona, un niño, alguien, y se tiró al agua, arriesgando su vida para salvar. Yo nunca he oído que digan, le vamos a pagar tanto por haber. No. Eso es lo que Jesús nos pide hoy. Pero hoy hasta tantos memes que hay, ¿verdad? De burla, que alguien se cae y todo el mundo saca el celular para grabar. O un carro se está incendiando, todo el mundo saca el celular porque quieren ser los primeros en sacar la noticia. Pero nadie quiere ir a ayudar a otra persona. Nadie quiere arriesgar el pellejo por salvar a alguien. Y eso es lo que Jesús nos enseña hoy. Y eso es lo que nos enseñan estos dos grandes hombres. Que ellos bien pudieron, Pedro bien pudo haberse ido. Bien pudo haberse ido. Porque si hay algo que podemos caracterizar en los apóstoles, en los discípulos del Señor, ¿qué es? Una humanidad, una debilidad, una miseria. Pedro, ¿quién era? ¿Cómo se ve en los evangelios? El hombre heroico, valiente. No. ¿Cómo nos presentan los evangelios a Pedro? Con un amor muy grande al Señor, pero también con una debilidad muy grande. El miedo, la cobardía. Acuérdense, Pedro fue capaz de negar al Señor. Tenía miedo. Pero en ese miedo, Dios se manifestaba. Y Dios estaba ahí sosteniéndolo y ayudándolo. Hermanos, cuando Jesús nos llama, no solamente estoy hablando de Pedro y Pablo, no, nos llama a cada uno de nosotros. Por el hecho de ser bautizados, el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser parte de su obra. Y no nos ha llamado porque nosotros seamos la octava maravilla o seamos las personas más valientes. No, Dios quiere que pongamos nuestra debilidad, nuestra miseria en las manos de Dios para que sea Dios quien manifieste su gloria a través de nosotros. Hay una frase hermosa de San Óscar Romero que era como una muletilla que él tenía en su oración. Muletilla es una frase que repetía a cada rato en su oración, en sus momentos de dificultad. Y tenía esta frase, cada rato se la decía al Señor: con tu todo y con mi nada,
haremos mucho. Y a cada rato se lo decía al Señor, con tu todo y con mi nada haremos mucho. ¿Qué significaba? Que yo solamente debo aprender a dejarme guiar por tu voluntad. Porque si tú me guías, mi miseria no es nada, pero a través de mi miseria tú vas a poder demostrar tu misericordia a los demás. Y esa es la vocación del cristiano. La vocación del cristiano, hermanos, no es ni ustedes ni yo ocupar el lugar de Jesús. No. La misión de todo cristiano es hacer presente a Jesús en todo lugar a través de nosotros. A través de nosotros, como decía San Francisco de Asís, le decía al hermano León, la vocación del verdadero cristiano es que cuando a ti te vean, vean a Jesús. ¿Y quién es Jesús? El amigo, el hermano, el que nos escucha, el que nos comprende, el que nos sostiene, el que nos cura, el que nos limpia, el que nos fortalece, y esa es la vocación de cada uno de nosotros para con el hermano que está a nuestro lado. Y eso fue lo que hicieron estos discípulos, ser capaces de llegar al final por dar la vida por la iglesia, y es la vocación de cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.